mi gente linda, les traigo harta emoción y buenas nuevas para todos ustedes, sobre todo para quienes ya andan en la tercera edad y andan al pendiente de esa lanita de la pensión bienestar. Agárrense, porque de veras está bien chido el chisme que les vengo manejando. Resulta que hoy tenemos la información calientita sobre un adelanto en los pagos para quienes tengan la inicial de su apellido con la letra A. Sí, así mero. No más que échenle ojito a los detalles para no hacerse bolas, porque aunque algunos me van a decir, oye, compita, yo también soy A y todavía ni mis luces. Pues acá les cuento que el Banco del Bienestar hace sus movimientos a veces por estados o por logística, y no es parejo para todos el mismo día. Pero no se me achicopalen que en una de esas al ratito aparece su depósito. Antes de entrarle con todo, quiero agradecer a toda la banda que nos ha estado echando la mano con sus likes bien poderosos. De corazón se aprecia, y no se me raje nadie. Cualquier dudita, pregunten, que para eso estamos aquí, para cotorrear y aclarar los detallitos. No tengan pena, suelten la sopa. Si andan sacados de onda con algo, pregunten, no se queden calladitos. La neta, hay un chorro de personas que se animan a compartirnos capturas de pantalla con las evidencias de que ya les llegó su pago. Así que sí, banda, hay quienes con apellido que empieza en A ya se están echando en la bolsa esos 6,200 pesitos correspondientes al bimestre mayo-junio de 2025. Ojo, estos pagos están llegando por adelantado. ¿A poco no está de lujo? Bueno, pues ahora sí que si usted es de la letra A, aguácele, revísese su saldo, porque ya podría traer la bendición en la cuenta. Ahora, ¿cómo van a checar el saldo para no ir a vuelta de balde al cajero y quedarse con cara de «Uta, todavía no me cae nada»? Fácil, familia, se puede por dos vías. La primera es abrir la app del Banco del Bienestar, que muchos adultos mayores ya la tienen instalada en su celular, o su nieto o su hijo se la bajó, ¿verdad? Y la segunda es llamar al 800-9000-2000. Ojo, ahí les va el tip de la confianza. No anden compartiendo su NIP con nadie, ni con el vecino, ni con el compadre, ni con la comadre, porque ese numerito es su llave secreta para sacar su lana. Les cuento también que nos han enseñado recibos, donde efectivamente ya les están cayendo esos 6,200 para adultos mayores. Y para la banda con discapacidad, está rondando la cantidad de 3,200. Y para el programa de Mujeres Bienestar, la cifra que llega es de 3,000. Así que vayan haciendo cuentas y no se me anden confundiendo. Recuerden, hay banda que me dice, oye, yo todavía no veo nada en mi tarjeta. Tranquilos, mis valedores, en cualquier momento pinta el depósito. A veces nomás hay que ser un poquito pacientes, porque el Banco del Bienestar va liberando pagos por bloques y por letra del apellido. Para quien ande con la duda de cómo está la movida de las fechas de pago por apellido, ahí les va el chisme completo. Normalmente sacan un calendario alfabético. Ahora, de pura chiripa o por estrategia, la letra A salió adelantada, así que esa raza con apellido que inicia en A puede que ya traiga su varo. Lo que sigue es que en días venideros toquen las demás letras, tal como se ha estado manejando en otros bimestres. Es la táctica para no juntar un gentío en un solo día afuera de los cajeros y armar el merequetengue. Así que no se me asusten si no les cae en el mero 30 de abril o el mero 2 de mayo. Dense su tiempo para checar, pero sin desesperarse, que nadie se queda sin su billete. Y hablando de eso, en el sur, en el norte, en el centro, algunos me dirán, chale, yo soy de la A y vivo en Cozumel, Quintana Roo, pero nada de nada. Pues sí, compita, es que en algunas entidades el movimiento tarda un pelín más. Ya ven cómo es la burocracia y la programación. Pero si de pronto un día se levantan y tómala, que ya tienen la notificación del depósito, nomás me avisan para confirmar que todo marcha según lo planeado. Ahora, aguas, que mayo también tiene días festivos, puentes y toda la cosa. Y a veces los bancos medios se mueven de manera distinta. Por ejemplo, el 1 de mayo fue feriado, y a veces eso hace que cambien un poco las fechas. Igual para el 5 de mayo, ese día del no trabajo, pues también pueden entrar en juego. Pero, volviendo al tema, el Banco del Bienestar tiene su calendario y lo van soltando por bloques.
la letra B, la C, la D, la E, la F, y así sucesivamente, sin prisa pero sin pausa. Total, la idea es que allá por la quincena o final de la tercera semana de mayo, ya todas las letras hayan recibido su dinerito, así que a quienes son de la M, la N, la R, la Z o la que sea, solo hay que estar atentos a los avisos oficiales y a lo que uno va recibiendo. Si a la mera hora no recibes tu pago para fines de mes, ahí sí échate un telefonazo al 809.000-2000 para ver qué onda. Hablando de dónde pueden retirar su dinero, pues no hay pierde. Cualquier cajero del Banco del Bienestar y hasta, si ustedes gustan, en algunos comercios y cajeros de otras instituciones que permitan retiros con su tarjeta de bienestar, aunque a veces cobran comisión, así que pregúntenle al cajero o lean con cuidado los mensajitos en la pantalla antes de darle a aceptar. Y se los repito, no se me confíen demasiado, porque en la calle hay cada pasadito de lanza que quiere ver a quién le puede volar la tarjeta o sacarle el NIP. Mejor vayan acompañados por alguien de confianza si lo consideran necesario, o vayan muy abusados. La movida de que se adelante el pago para la letra A es una estrategia para que la banda no se sature toda el mismo día, y también, según dicen las malas lenguas, porque hubo una llamada desde las alturas que la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo coordinando con el Banco del Bienestar para darle a la gente su dinerito lo más pronto posible. ¿A poco no se siente bonito que al menos a algunos ya les llegó la sorpresa antes de lo previsto? Y bueno, hablando de cosas que hacen ruido en la política, también hay que chismear un poquito de lo que se anda diciendo en la escena nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido sus encontronazos con la oposición y ha alzado la voz sobre el tema del expresidente Ernesto Zedillo, que si hizo esto o lo otro, que si el Fobaproa, que si los golpes a la economía. Ahí les va un recuentito de lo que se estuvo mencionando, pa' que no anden tan perdidos cuando escuchen en la tele o en el internet. Resulta que por ahí se están filtrando audios de un youtubero que está poniendo en jaque a varios personajes. Y pues en la mañanera se presentó un video con toda la explicación de lo que fue el Fobaproa y cómo estuvo eso del rescate bancario que se hizo hace ya un buen rato, pero que hasta la fecha seguimos pagando. Está cañón. Si se ponen a hacer cuentas, nomás de leer las cantidades a uno se le pone el ojo cuadrado, por no decir otra cosa. Cuentan que el Fobaproa inició allá en 1990, cuando gobernaba Carlos Salinas de Gortari, y la idea supuestamente era ayudar a los bancos privatizados en caso de crisis. Pero ya saben, a la mera hora se armó un bailongo con empresarios y políticos que terminaron beneficiándose con la devaluación, la deuda y todo ese merequetengue. Cuando Ernesto Zedillo llegó al poder, le tocó la bronca fuerte con la crisis de 1994, el famoso error de diciembre, y se dice que avisó nomás a un selecto grupito de cuates, tanto nacionales como extranjeros, para que sacaran sus capitales, y pues ahí comenzó el caos. Millones de empresas quebraron y la gente se empobreció durísimo. Subió la cartera vencida de los bancos, las tasas de interés, y la neta, el país se fue a un hoyo tremendo. Como si fuera poco, Zedillo le pidió 50,000 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional, con lo cual la deuda externa se fue a 164,000 millones de dólares, que es un montonal, y encima, uno de los requisitos era privatizar a más no poder, subir más las tasas y hundir la economía de las familias. Así salieron damnificados por montón, pero, oh sorpresa, los bancos y los cuates que tenían palancas terminaron recibiendo un rescate especial con el Fobaproa, que en resumidas cuentas significó que la deuda de unos cuantos se convirtió en deuda de todos nosotros. O sea, ni modo, a pagar, papá. Y eso sigue hasta la fecha. De entrada, se pagaron como 552,000 millones de pesos que luego subieron a 705,000 millones, y en 2023 ya andaba la cuenta por 1,096,877,7 millones de pesos. ¿Se imaginan eso en ceros? Ni lo intente, se le puede reventar la cabeza. Lo más triste es que, aparte de que la deuda creció más del doble, ya se habían pagado más de 1,376,000 millones a través de los bonos del IPAB. Ahí no acabó el cuento, también vinieron rescates carreteros,
rescates azucareros, que si 165.000 millones de pesos por acá, que si 30.000 millones de pesos por allá, y siempre los mismos nombres de empresarios metidos hasta la cocina. Y si uno se pregunta, ¿y quién se echó el trompo a la uña de investigar esa transota? Pues en 2005, el Senado dijo, oigan, esto es un verdadero despojo. Pero a la mera hora, ya saben, puro bla 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 y denuncias contra un montón de gente, que si fraude, que si conflicto de intereses, que si uso indebido de atribuciones, etc. Pero la realidad, mi gente, es que la banda sigue pagando todo ese teatrito. Si hasta Carlos Salinas de Gortari llamó al Fobaproa a la capitulación y entrega de áreas fundamentales de la economía a extranjeros, imagínense. Y eso lo dice el mismísimo salinismo que inició toda esa movida de privatizar cuanto banco se pudo y después vendérselos a cuates. Así que se pueden armar una idea del tamaño de la broncota. Digo, les comparto todo esto que entiendan de dónde vienen esos fregadazos económicos y por qué ahorita hay muchos roces entre la presidenta Claudia Sheinbaum y ciertos personajes que le tiran duro. Ella anda diciendo que no se nos olvide el pasado y que la gente sepa que los neoliberales nos dejaron un regalito bien pesado, que todavía estamos pagando. Por eso hay tanto golpeteo político, porque ahora se exponen muchas cosas que antes no se decían y se quiere evitar que la historia se repita. Pero volviendo a lo sabroso de la pensión del bienestar, lo que nos interesa es que nuestros adultos mayores no se queden sin su dinerito y que estén informados de las fechas y montos. Así que anoten, si su letra es la A, pónganse buzos, porque ya les pudo haber llegado su depósito. De preferencia, chequen su saldo desde la aplicación o llamen por teléfono. Y si ya está esa feria, corran al cajero, mejor acompañados, para retirarla si así lo desean. Pero si no ven movimiento, de igual manera la recomendación es esperar o marcar al 800-90-2000 para ver si hay alguna bronquilla. El monto de este bimestre de mayo-junio 2025 para adultos mayores es de 6.200 pesitos. Para personas con discapacidad, anda en 3.200, y para mujeres bienestar, 3.000. Todos estos programas están muy padres y qué bueno que la gente reciba apoyo, porque las cosas no están nada baratas, y ni se diga la canasta básica. Así que cualquier ayuda extra cae como agua en el desierto. Acuérdense también que tenemos un canal de difusión de WhatsApp para que siempre estén al tiro. Si quieren, se unen con un clic, y ahí vamos avisando cuando tengamos noticias jugosas. Pásenles el dato a la comadre, al primo, a la mamá, al abuelito, a quien sea, para que nadie se quede desinformado. Y si todavía no estás suscrito a este canal en YouTube, pues te invito a que piques ese botoncito de suscribir y nos regales tu like, que eso nos ayuda a crecer y a que más gente se entere. Bien, muy bien, buenos días a todas y todos, a todos los trabajadores y trabajadoras de México. Nuestro agradecimiento siempre por hacer de México lo que es gracias a las y al pueblo de México y a las y los trabajadores. Siéntense, por favor. Bueno, el día de hoy, como ya vieron la publicación, cambiamos la hora de la conferencia porque ayer en la noche, en la tarde-noche, recibimos una comunicación de que el presidente Trump buscaba hablar con nosotros. Nosotros habíamos pedido una llamada hacía tiempo y entonces ayer nos hablaron de que hoy en la mañana a las 7:30 trataron de cuadrarse los horarios, pero no había manera, entonces decidí tomar la llamada a las 7:30, por eso se movió la conferencia. Fue una muy buena conversación y aunque no hay un acuerdo específico, lo importante es que estamos trabajando en ello y hay un deseo por parte del gobierno de los Estados Unidos y nuestro en que alcancemos todavía mejores acuerdos en materia comercial. Recuerden que nosotros, aún con lo que se publicó hace 2 días, que es benéfico para México, queremos todavía una mejor condición para la industria automotriz y de acero y aluminio. Entonces, lo que está muy interesado el gobierno de los Estados Unidos es en disminuir el déficit, que ellos llaman déficit con México. Y desde hace tiempo nosotros hemos estado planteando que busquemos la manera en toda la economía de cómo puede
comprarse más hacia los Estados Unidos y nosotros, es decir, tener aún más comercio que el que tenemos de ambas partes para beneficio de ambos países, y acordamos seguir trabajando en ello, para lo cual tanto el secretario de Hacienda y del Tesoro de Hacienda nuestro y del Tesoro de Estados Unidos, como el secretario de Comercio de Estados Unidos y el secretario de Economía de México, pues van a continuar trabajando en estos días para poder obtener todavía mejores acuerdos. Entonces esta fue la llamada, una llamada muy cordial, breve, fueron como 10 minutos, 15 minutos y acordamos esto. Entonces es una buena señal de que seguimos avanzando en todavía pues el fortalecimiento del tratado y los temas que a nosotros nos interesan y obviamente los que a ellos les interesan. Pues esta es la información sobre la llamada, y el día de hoy, Día del Trabajo, viene el secretario del Trabajo a platicar con nosotros todo lo que se ha avanzado con la cuarta transformación para la mejora de las condiciones de trabajo de los y las trabajadoras mexicanas, la primavera laboral que llama Marat en nuestro país. Vamos a guardar algunas otras noticias para más tarde, que hay una comida con sindicatos, representantes de los sindicatos, de las y los trabajadores de México, y ahí vamos, es a las, ¿qué horas? A las 2 de la tarde, ahí vamos a dar algunas otras noticias, y hice una invitación a Pablo Gómez, porque hoy sí vamos a hablar del FOBAPROA. Entonces, primero Marat, luego vamos a presentar un pequeño documento que hicimos sobre cómo fue que se dio el FOBAPROA, qué significó, y después Pablo, que estuvo muy vinculado a lo que significó la auditoría del FOBAPROA, pues nos va a platicar, que tiene mucho conocimiento sobre este tema. Y luego ya pasamos a las preguntas, si les parece, y cerramos con Mujeres en la Historia. Entonces, Marat primero. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y todos. Me da mucho gusto estar en este espacio para compartir, pues primero una felicitación, un reconocimiento a las y los trabajadores de México por su gran contribución al desarrollo nacional, y también en este Día Internacional del Trabajo aprovechar la ocasión para destacar algunos de los logros, porque tenemos que decirlo. En los últimos años, tanto en el primer piso de la transformación como en el segundo piso de la transformación, se han tenido avances muy importantes en materia laboral, en la mejora de los ingresos de las y los trabajadores, también en las condiciones laborales, también restituyendo adeudos históricos que se habían tenido con estos sectores poblacionales, sobre todo los que fueron los más depauperados y precarizados en las políticas de la larga noche neoliberal. Y en ese sentido también destacar que ha tenido un papel muy importante la política laboral en la reducción de la pobreza, que ha sido en ese sentido uno de los grandes elementos y contribuciones de la cuarta transformación a la vida nacional. En ese sentido, Presidenta, compañeras y compañeros de los medios de comunicación, me voy a permitir hablar de los avances que se han tenido en materia laboral, esto, como ya mencioné, en el marco del Día Internacional de Trabajo, y para comenzar, destacar justamente lo que hemos nosotros ya comentado. Vivimos un ambiente de primavera de los derechos laborales, de una ampliación que no se había tenido en décadas, y en ese sentido pues tenemos que destacar primero que, como ya ustedes lo conocen, el Banco Mundial recientemente señaló que México es el país de América Latina que más ha reducido la pobreza, esto con una disminución del 7%, estimando en ese sentido que son cerca de 9.5 millones de personas que salieron de la pobreza entre el año 2018 y 2024. Y esto pues también es achacable y muy fácilmente incluso
detectable a partir de las políticas laborales. En esto ha tenido una contribución muy importante el ingreso laboral, que ha ido incrementándose en 19.2% en términos reales entre el año 2018 y 2024. También he de informar que recientemente se publicó en la encuesta nacional de ocupación y empleo correspondiente al mes de marzo, donde destaca que la tasa de desocupación alcanzó un mínimo histórico de 2.22%, que es la tasa más baja que existe en el registro de la NOE desde el año 2005. La última vez que se reportó una tasa cercana en ello fue en marzo de 2024 con un 2.28. También comentarles que durante el primer piso de la transformación, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como saben, se dio un cambio en la política salarial del país, en el cual además no solamente se procuró que estuvieran los aumentos salariales por encima de la inflación, sino además se hicieron con importantes creces, y en ese sentido se dejaron atrás algunos de los mitos del dogma neoliberal, en donde se decía que el incremento salarial tendría impactos negativos en la inflación, en la generación de empleo, con lo cual, como digo, ya quedó atrás en el pasado esa creencia. En la cuarta transformación recibimos un salario mínimo de 88.36 pesos, y ahora en 2025 el salario mínimo en la zona general del país es de 278 pesos y en la zona libre de la frontera norte de 419.88. Estos incrementos han representado una recuperación del salario mínimo en términos reales, es decir, ya incluso por encima de la inflación, hablando de sí, de 134%. También se ha incrementado el salario mínimo de manera sostenida con los siguientes resultados. Mientras que en 2018 solo se podía comprar 0.8 canastas básicas, en 2025 el poder de compra, esto al mes de marzo, es de 1.8 canastas básicas, con el objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya lo estableció también, decirlo, tenemos que llegar a las 2.5 canastas, esto para el año 2030. Los incrementos de los salarios mínimos de 2019 a 2024 redujeron la brecha salarial de género, que esto es también una contribución muy importante a un tema que, pues, como saben, también ha sido muy dolido en el ámbito laboral por la brecha salarial que existe justamente en este ámbito, en el de género. El impacto es mayor en aquellos municipios en donde residen las mujeres más pobres, pues la brecha de género se redujo ahí incluso a un 66%. Los incrementos salariales se han dado en su mayoría a partir del consenso entre el sector obrero y empresarial, y esto es algo muy importante que destacar en la política laboral de la Cuarta Transformación. Estos avances se han dado a través del diálogo social con las y los empresarios, también con las y los trabajadores, y en ese sentido mucho de ellos ha sido a través del consenso, Presidenta, y seguimos siguiendo con ellos sus instrucciones para lograr que estos avances sigan a través de esta ruta. Por la otra, conocen ustedes el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa además de los más importantes, esto dentro de la política del bienestar de nuestro país. Ahora ya también es un derecho constitucional, como lo hemos presentado en otras ocasiones, y el programa está enfocado a atender a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, para incorporarlos en capacitación en el trabajo, es decir, para que puedan aprender experiencia, habilidades, desarrollo de sus capacidades, esto en diversas unidades económicas como pueden ser talleres, tiendas, comercios, negocios, a lo largo de un periodo de 12 meses en los cuales los jóvenes reciben, así también por parte del Gobierno de México, un salario mínimo, además de su incorporación al seguro médico del IMSS, con lo cual también se le está dando cobertura a este importante segmento poblacional que no contaba con este apoyo anteriormente. Al momento, desde principios del año 2019 a la fecha, han participado más de 3 millones de jóvenes, de los cuales 60% son mujeres, con una inversión también sin precedentes en la juventud de nuestro país de más de 139,000 millones de pesos. Esto dista muchísimo de lo que también durante 30 años de políticas neoliberales se apoyó a la juventud, en donde, pues, haciendo un rastreo de todos los apoyos
apoyos que se dieron en su momento fueron solamente 7,000 millones de pesos, y bueno, pues aquí el contraste del compromiso con la juventud de 139,000 millones de pesos. También, pues decirlo, como el apoyo económico que se da es vinculado al salario mínimo, comenzamos con un apoyo de 3,600 pesos, esto en el año 2019, y en la actualidad los jóvenes reciben el salario mínimo general, que son 8,480 pesos. Mencionar también que de las y los jóvenes participantes, 7 de cada 10 se encuentran en un empleo u ocupación productiva una vez concluida su capacitación, lo cual es pues prácticamente el triple de la tasa de empleabilidad de lo que los jóvenes cuando buscan por su propia cuenta una ocupación o trabajo. También comentar que respecto al empleo, hemos tenido importantes avances. Esto justamente decirlos que a través del Servicio Nacional de Empleo, que es la oficina por parte de la Secretaría del Trabajo del Gobierno de México, donde se facilitan las vacantes de trabajo para los buscadores de empleo y también para las empresas que puedan publicar justamente los espacios que ofertan, pues hemos contribuido a que 2.4 millones de personas puedan estar vinculados a un trabajo, de los cuales además decirlo, como ya mencionamos también anteriormente, 162,179 personas han sido en los meses que corresponden al gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, con ello también contribuyendo al buen ambiente laboral que ya destacamos. Desde el Servicio Nacional de Empleo también se participa en el Plan México a partir de la realización de las 4 grandes jornadas de las Ferias Nacionales de Empleo. La siguiente está programada al mes de junio, como también ya comentamos. Se promueve a través también de esta oficina la movilidad laboral ordenada y segura a través del programa de trabajadores agrícolas temporales, donde han sido enviados a trabajar a Canadá entre enero y marzo de 2025 a más de 8,000 personas trabajadoras, esto a través de un mecanismo que es regular, seguro y ordenado, y que nos permite pues nuevamente mostrar que hay posibilidades de generar mecanismos con estas características de movilidad incluso internacional. En el marco, además de la estrategia México te abraza, el Servicio Nacional de Empleo apoya a las personas repatriadas en búsqueda de empleo. También destacar que hemos avanzado muchísimo esto en mejora de condiciones para el trabajo digno y justicia laboral. Como saben, también vivimos una reforma en esta materia en el año 2019, se dio un cambio de paradigma en el ámbito laboral, se transformó el sistema de justicia laboral y con ello las y los trabajadores tienen un mayor acceso a la justicia de manera pronta y expedita. Y decirles que, bueno, pues ya no existen los tiempos en donde el gobierno ponía y quitaba líderes sindicales, ya no es más esta atribución informal por parte del gobierno que había en el mundo sindical. Ahora son las y los trabajadores quienes mediante el voto libre y secreto y directo eligen a sus dirigentes. Esto además se hace en seguimiento con el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que ha realizado más de 10,000 visitas de verificación para asegurar que los procesos sean libres y transparentes. Y también pues decir que se han implementado instancias conciliatorias previo a los juicios laborales, donde cerca del 75% de los conflictos se resuelven a través de la vía de la conciliación. Con ello también pues se está eliminando estas viejas prácticas, malas prácticas de la industria del litigio laboral, y con ello pues facilitando la consecución de justicia para las y los trabajadores cuando sea así el caso. También comentar que se legitimaron cerca de 30,000 contratos colectivos de trabajo, es decir, los trabajadores conocieron ya sus contratos colectivos, asistieron también a las votaciones para poder con ello legitimar y dar aval a este contrato, y decir que estas convocatorias que se hicieron a los 30,000 de los 30,000 contratos colectivos que fueron legitimados, pues participaron cerca de 5 millones de trabajadores y trabajadoras en todo el territorio nacional. También avanzamos en una reforma histórica, esto en materia de subcontratación. Con ello, en 2021 se implementó una reforma que lo que permitió fue que 3 millones de trabajadoras y trabajadores fueran reconocidos por sus verdaderos empleadores, con ello pues mejorando condiciones de las y los trabajadores. Esto también tuvo un impacto muy positivo en el reparto
reparto de utilidades con un incremento del 166%, pasando de 87 mil millones de pesos que eran repartidos en utilidades en el año 2020 a la actualidad en 2023, que en este caso fue pagado ya para este año de 231 mil millones de pesos. Estamos pues ahora nada más esperando la actualización para este mes, que estamos justamente en el corte del pago de utilidades. Por otra parte, también comentar que siguiendo los compromisos de nuestra presidenta, avanzamos en un cumplimiento del compromiso 59 de los 100 compromisos del segundo piso de la transformación, y comentarles que el pasado 24 de diciembre del año 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Ley Federal de Trabajo en materia de plataformas digitales. Con esta reforma estamos justamente avanzando para cumplir que cerca de 272 mil personas que se tienen en registro, personas trabajadoras en plataformas, puedan ser reconocidas como trabajadoras y trabajadores subordinados. Se trata en ese sentido de una regulación innovadora que garantiza los derechos a todas y todos los trabajadores sin impactos en el modelo de negocio, que es pues además muy innovador, y también comentar que quedan resguardados los derechos de los trabajadores que participan en estas plataformas, es decir, siguen definiendo ellas y ellos los horarios de trabajo y también cuándo conectarse para trabajar. Quedan todos los trabajadores que participan en las plataformas ya de entrada cubiertos, esto en caso de accidentes de trabajo, que es justamente una ampliación que llega al total de beneficiarios que participan en estas plataformas. Y bueno, también comentarles que la reforma entrará en vigor, esto siguiendo la propia implementación de la misma, el día 22 de junio, y con ello ya estará iniciando también el piloto obligatorio para las empresas de plataformas digitales. Y bueno, pues comentarles también que lo que nos ha pedido nuestra presidenta es que avancemos con el caso de la mina de Pasta de Conchos. Como saben, pues es un caso muy emblemático. Este es parte de los compromisos también de gobierno de nuestra presidenta, el número 61, y desde la Secretaría de Trabajo encabezamos estas tareas de coordinación para el rescate de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. Hasta el momento se han rescatado 16 mineros, de los cuales 12 ya fueron entregados a sus familiares. También en lo relativo, como mencionaba, a trabajo digno, pues simplemente comentar que también se reconoció en la Ley Federal de Trabajo el trabajo en el hogar. Hemos regulado justamente eso para dar también condiciones de seguridad social a un importante segmento poblacional que trabaja en estas actividades. También aumentaron los días de vacaciones de 6 a 12. Por último, en primer año para cerrar laboral, con broche de oro, a través les dejo la invitación a que estén pendientes de las actualizaciones. Si tienen chance, compartan en los comentarios qué letra de su apellido tienen y si ya les llegó su lanita. Así nos vamos dando color de cómo va la cosa en diferentes partes de la República. Por otra parte, y si no ha llegado, de 53 no se me años, enojen. A lo mejor al día siguiente ya aparece. La tabla de enfermedades y ahora en el trabajo, sí, raza, también se hizo me despido una con harto actualización de la misma, por su se incluyeron apoyo. incluso Cuídense enfermedades mucho, no se dejen chamaquear por falsos gestores o rivales que les quieran sacar lana disque para agilizar el pago de la pensión. Todo lo oficial viene directo del Banco del Bienestar y de las autoridades competentes, sin intermediarios ni comisiones raras. Les mando un abrazote enorme a todas y todos mis adultos mayores, gente con discapacidad, mujeres que reciben bienestar y la comunidad en general que anda pendiente. Les deseo que este bimestre se la pasen tranquilitos, disfrutando de esa pensión. Y si pueden, échenle un ojo a sus pendientes, denle sus gustitos, compren algo rico o inviten a la familia a comer, que para eso es la vida, para disfrutarla con responsabilidad y cariño. Estamos en contacto, no se me pierdan, y recuerden, juntos la armamos en grande. Nos vemos pronto, familia, con más chismecito sabroso y con toda la actitud. Ánimo y hasta la próxima.